Contradicciones Podcast con el obispo Robinson Rosario. Bendiciones del Eterno, la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes, su amigo y hermano el obispo Robinson Rosario. Y hoy estamos en una nueva Contradicciones Podcast. Estamos súper agradecidos por lo bueno que Dios ha sido con nosotros, agradeciéndole a cada uno de ustedes por su asistencia, por mirar el programa, por suscribirse y por compartir el contenido de nuestro canal. Hoy tenemos un gran hermano y amigo que nos visita desde la ciudad de Bronx, New York. Mi hermano evangelista Aneuri Sánchez, siervo del Señor Jesucristo. Tenemos una amistad por muchos años, agradeciendo al Señor que me ha permitido conocerlo a él, y yo sé que también de una manera u otra él ha sido bendecido con mi amistad. Mis hermanos, hoy estamos muy contentos porque vamos a tratar una contradicción que yo sé que no se trata comúnmente, y hoy estaremos hablando de las contradicciones con el trato a lo descarriado. Contradicciones con el trato a lo descarriado. ¿Cómo se tratan lo descarriado? Y hoy tenemos al ministro Sánchez que va a compartir con nosotros. Saluda, ministro. Dios le bendiga, mis amados. Dios le bendiga de manera especial a ese público de Contradicciones Podcast. Ya después de un año en la pantalla, tenía un año que no salía, ¿verdad que sí? Algunos cuantos problemas, usted sabe, pero aquí estamos. Y qué bueno de darle tal primicia al obispo. Qué bueno, hoy tenemos a nuestro hermano Super Sánchez. Así que usted, esta transmisión, este podcast, tiene que compartirlo con toda la gente que usted conozca. Y que se suscriban al canal. Y suscríbase al canal y denle me gusta, que por eso a usted no le cobran, pero a nosotros nos pagan. Eso sí es verdad. Pero no, ustedes saben que siempre estamos subiendo contenido toda la semana. Y yo sé que va a ser de mucha bendición cada contenido que nosotros subimos. Ustedes saben que nosotros estamos caracterizados en ser bíblico y en hablar todo lo que dice la Biblia. No nos salimos de ahí porque ese es nuestro norte a seguir. Y hoy estaremos hablando de las contradicciones con el trato a lo descarriado. Super Sánchez, ¿cómo empezamos esta entrevista entre usted y yo hoy? Es un problema porque mientras nosotros tengamos querubines, arcángeles y serafines en la iglesia, para tratar un descarriado siempre va a ser un problema. Porque cuando alguien se descarria, cuando alguien se aleja, o yo no diría se descarria, sino que se aleja de la mano del Señor, vamos a decirle que nosotros lo que nos privamos en santurrones, queremos verlo por encima de la cabeza, y muchas veces no queremos ni hablarle, ni decirle un Dios te bendiga cuando lo vemos en la calle. ¿Tú me entiendes? Incluso lo tratamos hasta con inferioridad cuando llegan a la iglesia, nos visitan a la iglesia. Y es algo que los pastores, los ministros y los líderes tienen que estar pendientes en eso, porque hace mucho daño a la iglesia hoy en día. Bueno, ese tema que tú escogiste, porque ustedes saben que son los invitados que escogen los temas que nosotros compartimos con ustedes. Ellos nos dan el tema y nosotros comenzamos a averiguar, a investigar. Ese tema es bien delicado, ministro, demasiado delicado. ¿Tú sabes por qué? Amén. Porque en los años que yo tengo sirviéndole al Señor, lo que más yo he visto en la iglesia es el maltrato al que comete pecado. Ay, Dios mío. Pero es un maltrato sin vamos a decirlo así, sin consideración. No hay consideración. Porque el 90%, y oye qué número elevado estoy dando, el 90% de quienes dirigen los ministerios, dirigen la iglesia, de quienes están al frente, la mayoría son gente desconsiderada, que no comprenden que ellos son humanos y se sienten superiores a los demás. Y tú, bueno, está bueno el argumento que tú diste al principio de que hay muchos serafines y querubines. Eso es una palabra irónica. Yo lo vi relajando. No, pero es de manera irónica. ¿O se lo cree? Y es real. Tenemos mucha gente en la iglesia que ellos se sienten que son superiores a los demás y que están por encima de todo el mundo. Yo creo que no ha leído el texto que dice el apóstol Pablo. Mire, el que esté firme, mire bien que no caiga. Bueno, hay mucha gente que no ha leído eso. Esta misma semana, hoy es martes. En esta semana, una persona me preguntó que por qué yo hablo tanto de las debilidades y los errores de los ministros. Y yo le respondí a esa persona y le dije, mira, lo que pasa es que yo como pastor nunca me presento
superior a los demás. Es tanto así que en la misma iglesia donde yo pastoreo, yo siempre enseño a los hermanos que en cualquier momento determinado yo puedo ser un instrumento del enemigo. Que si yo me descuidé en la oración, el enemigo me va a utilizar y voy a hacerle la guerra a los hermanos. Lo predico, lo enseño y lo hablo. Que yo no estoy incento a cometer un error, a cometer una falla, a cometer un pecado. Es una desgracia grande en la iglesia. El problema es, mira, y me río, porque el problema es que mientras nosotros, que somos líderes, que estamos ministrando un pueblo, oremos como oraba aquel hombre que decía, yo no tengo de por qué darme en el pecho, ¿cuál es la cita? En el libro de Mateo. En el libro de Mateo, que él decía, no, pero yo no tengo por qué darme en el pecho, yo no oro como aquella gente, si yo... hay gente que ora y no se acuerda que era un pecador, hay gente que ora y no se acuerda lo que era, sino que vive siempre como alabanciándose de lo que era, y eso es un problema. Entonces, cuando tú oras alabanciándote la palabra alabanciándote, porque hay muchos boricuas que siguen tu canal, mi canal. Okay. Es como sentirse superior a los demás y darse grandeza uno mismo. Eso es una palabra dominicana. Exactamente. Entonces, cuando tú oras dándote grandeza, tú no eres nadie delante de Dios. Tú no eres nadie delante de Dios. Algo que me gusta para corroborar a mucho a este tema, y es algo que me impacta en la lectura de Lucas capítulo 15, y es cuando el hijo pródigo piensa y se ve en la condición donde él vivía y dice, espérate, pero ¿qué yo hago viviendo en esta condición? Yo tengo un padre que me ama, yo tengo un padre que me quiere, yo voy a volver a donde mi padre, yo sé que él me va a esperar con los brazos abiertos. ¿Y por qué? Ahora la pregunta sería, ¿por qué el muchacho estaba concientizado del amor de papá que no iba a cambiar? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque el papá constantemente le revelaba su amor, que era incambiable. Exactamente. Entonces eso falta mucho en nuestras iglesias. Que a la gente se les revele que el Dios que nosotros predicamos, que el Dios que nosotros hablamos es un Dios que ama a la gente sin condiciones y que siempre estará dispuesto a amar a la gente. Y algo que me impacta de esto es que mientras el hijo estaba en su condición de pecaminosidad, el padre no dejaba de pensar en su hijo. El padre siempre abría la puerta y miraba por la ventana, abría la ventana de su habitación y miraba y pensaba, ¿cuándo es que mi hijo va a volver? ¿Cuándo es que mi hijo va a volver? ¿Tú me entiendes? Porque si hacemos un estudio minucioso en la palabra, nos damos cuenta que el padre nunca dejó de pensar en su hijo. Ahora, ¿cuándo nosotros, como pastores, como ministros, hemos pensado en alguien que se ha ido? Bueno, eso está feo, porque yo te voy a decir la verdad. La iglesia, no importa, esto es contradicción. Aquí nosotros hablamos claro. Okay. Una de las cosas que yo he visto, y es una deficiencia en la estructura eclesiástica evangélica, es que los líderes satanizan a la gente que pecan. Ay, padre. Los satanizan de una forma que lo mandan al diablo. Ese es un hijo del diablo. Ese no lo salva a nadie. Ese no lo salva a nadie. Es un demonio. Yo no lo quiero aquí. ¿Me entiendes? Y entonces el asunto no se va a ir, porque el asunto se va más largo de ahí. Llaman a otros y llaman a otra iglesia y se lo comunican a otro que él pecó, que él cometió un pecado, que él fornicó, que él adulteró, que él habló una mentira, que él hizo tal cosa. Y eso es penoso cuando usted ve en la iglesia que el liderazgo es un liderazgo que se siente que ellos no son pecadores tan bien como nosotros. Y mira, y te voy a decir algo. En una ocasión yo estaba compartiendo con un pastor o con alguien, con un ministro, yo creo que era, y que él decía como que la iglesia tiene que hacer y ver cuando una gente se vaya por otra iglesia, cuando una gente, esto está bien, pero cuando una gente es descarriada, yo no puedo cerrarle mi puerta. ¿De qué iglesia tú te descarriaste? De la iglesia del camino, de la iglesia de fulano. O sea, yo como pastor, como un ministro que soy, yo no puedo cerrarle la puerta de la iglesia a una oveja descarriada. No. Porque entonces, ¿dónde está el amor que yo siento por esa oveja? Hay mucha gente que se van de la iglesia porque ellos no ven amor en quienes están frente a la iglesia. Exactamente. Entonces, nosotros los pastores tenemos que ser un ente de amor. No, y que quieren hacer una campaña entonces para que nadie lo acepte en otra iglesia. Señores, esa gente lo que anda buscando salvarse. Exacto. Y que riegan cartas, muchachos. Y hablan, claro, agarran el Facebook, siguiendo redes sociales y desbaratan al hermanito. Mira, yo sé que este podcast le va a gustar mucho a mi hermano Neomar García. No, es un fiel oyente de este programa. Él lo va a ver, a él le va a gustar mucho. Ese es un fiel oyente. Un aplauso a Dios por la vida de Neomar. Fiel oyente de Contradicciones Podcast. Mira, yo te voy a decir algo.
Me gusta mucho lo que dice en el capítulo 15, verso 17 del libro de Lucas, donde dice, y volviendo en sí, Ay, dijo, Dios mío. ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Gente que no son ni su familia, dice el muchacho. Gente que no tienen un vínculo con él. Están mejores que yo. Fíjate, el hijo pródigo, una representación de un padre amoroso que siempre estaba dispuesto a perdonar y a restaurar. La iglesia tiene que entender que nosotros estamos llamados a restaurar y a perdonar. Mira, en ese texto, en ese versículo que tú leíste, cuando él dice que volviendo así, dice que él recobrando el sentido, escúchame bien, recobrando el sentido de lo que él había perdido, él piensa y se siente, me parece ver a un Jeremías o a un Nehemías, así como que se sienta y piensa, pero ven acá, en la casa de mi padre yo comía bien, en la casa de mi padre yo tenía esto, en la casa de mi padre no me negaba nada. Entonces, ¿qué yo busco en esta posición? ¿Tú me entiendes? Entonces, nosotros le queremos negar lo que el hijo tiene en el padre dentro de la iglesia. O sea, no queremos devolverle al hijo, ¿verdad que sí? Que está perdido, a la oveja que está descarriada dentro de la iglesia. No queremos devolverle o darle lo que él dejó en la casa de su Esa padre. gente no se puede tratar mal, brother. Esa gente No, no se no, puede no, tratar no, mal. no. El que sea descarriado hay que tratarlo con amor. Y también tú sabes qué error comete la iglesia, que lo tratan como una gente, como un fugitivo, como alguien peligroso. Vamos a hacerle un llamado a los pastores. Pastores, chequen bien sus líderes cuando a alguien se le descarria. Chequen bien cómo lo tratan, qué seguimiento le están dando, porque no le están dando seguimiento. O sea, tú no puedes dejar que una gente te dure, después que se descarrie, te dure 5 y 6 años sin visitarte una iglesia. Tú no puedes. Y es que hay mucha gente que quedan bien dolido. Oh, pero claro que Por sí. el trato de la iglesia. Yo como pastor, lo digo por mí, porque yo tengo un buen tiempo de mi vida pastoreando. Yo he sido muy consecuente con la gente que se congrega conmigo. Y he tratado de entenderlo. Cuando una gente decide no ir a mi iglesia, yo le doy su espacio, porque a la gente hay que darle su espacio. Pero siempre le brindo la palabra, estamos dispuestos a recibirte y ayudarte. Si usted no quiere volver, bueno, y esos son sus problemas, que usted no quiera volver a la iglesia. Pero la iglesia siempre tiene que estar abierta para la gente. De que hay gente que tienen un montón de errores y de fallas. Oye, son seres humanos que necesitan ser tratados, educados. Hay mucha gente que está a falta de formación, pero estoy en contra de que nosotros como iglesia maltratemos, dañemos y destruyemos la vida de los que se han descarriado. Es un problema porque el versículo 15 dice, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. ¿Tú estás oyendo? O sea, cuando el muchacho se ve ya que malgasta el dinero, cuando el muchacho se ve como que no tiene opción, como que no tiene alternativa, como que dice, wow, ¿será que mi padre no me va a recibir? Entonces, cuando yo sé que un líder de una iglesia me mira con indiferencia, vamos a decirlo así con esa palabra, me mira con indiferencia, que me ve en la calle y ya no me dice, fulano, Dios te bendiga. Señores, el Dios te bendiga no solamente para los evangélicos. Eso es generalizado. El Dios te bendiga para todo el mundo. O sea, a todo el mundo Dios tiene que bendecirlo, porque nosotros somos obra de Dios. Dios fue que nos hizo a nosotros. Y Dios todos los días tiene que bendecirnos a nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros dejamos de saludar y ver a esa persona que se van de la iglesia o que se descarrian, cuando lo vemos como un enemigo, porque tú lo estás viendo como un enemigo, a alguien que tú no saludas, tiene que ser enemigo tuyo. Es penoso. Esa es una de las palabras clave que salen en este podcast. Es penoso. Es penoso que nosotros actuemos como con ese tipo de forma errada. Porque yo creo que eso tiene que ser algo errado. Me gusta mucho porque estamos analizando a profundidad la historia del hijo pródigo. En ninguna parte de la historia él nunca considera retornar. Nunca considera odiar a esa gente. A veces hay muchos descarriados que andan por ahí que ellos quieren volver. Claro. Pero al ver el trato de quienes ministramos la iglesia y de quienes estamos a frente, ellos consideran que no vale la pena. Entonces, yo me pregunto, pastor, yo me pregunto, ¿por qué un descarriado no quiere volver a la misma iglesia Por cuando se descarre? El maltrato.
El maltrato. El maltrato. Mira, a veces no nos manejamos bien. Lo estoy haciendo de manera particular. No nos manejamos bien. Porque tal vez yo no he entendido al individuo, a la persona que se alejó o no quiere ir a la iglesia. Y yo no me he manejado bien con él. Tal vez pueda ser que en un momento determinado no nos hemos entendido. Entonces yo creo que debemos de orar, de buscar la palabra y concientizarnos mejor para tratar a aquel que decide irse de la iglesia. Amén. Para tratar a aquel que se alejó, para tratar a aquel que volvió de nuevo al pecado y volvió a ligarse a las cosas que él había renunciado. Hay mucha gente que está bien hundida en lo incorrecto. Entonces a veces hay gente que están ahí enlodada en la fornicación, en el adulterio, en la bebida, en el alcoholismo, en las corrupciones de este mundo, que nada más están esperando a alguien que lo llame y le diga, sabe que te amo y hace Que yo falta estoy la iglesia. contigo y tu lado está ahí, tu puesto está aquí. Señor, es una palabra. Es una palabra. Entonces, da lástima, da pena que en la iglesia todavía existan personas como el hermano de este muchacho. Porque porque es otro Sí, ya tema. vimos el lado positivo, ahora vamos a ver el lado negativo ¿Tú de me la entiendes? historia del hijo pródigo. Porque es otro tema también. A veces quieren volver, o a veces vemos también que alguien llega nuevo a la iglesia, porque hay gente que ni lava ni presta la batea. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces están en una iglesia y cuando ven que llega alguien o que viene alguien y que el pastor ya está hablando mucho con esa gente, se forma un celo. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Entonces, al crearse ese celo, eso es lo que trae también problemas y muchas divisiones en la iglesia. Eso trae muchos problemas, pero fíjate que mayormente el que tiene ese tipo de movimiento, tiene ese tipo de forma dentro de la iglesia, carece de entendimiento espiritual, es lo primero. Y lo segundo es, necesita ser libre porque está atado. Hay mucha gente envidiosa dentro de la iglesia. ¿Cómo? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Hay mucha gente que tiene muchísimos problemas con la organización emocional de su vida. Mire, la iglesia es para todo el mundo y allá los pastores tenemos que tratar a todo el mundo bien. Ahora bien. Dice mi pastor Juan Antonio Javalera, que yo sé que él va a ver este podcast. Él dice que la iglesia es un hospital y que ahí todo el mundo va enfermo. Y es un lugar donde todo el que llega allí necesita que lo escuchen, que lo claro. apoyen, que lo atiendan, que le presten atención. Entonces te decía que mayormente la actitud y el comportamiento del hermano del hijo pródigo denota ataduras y también falta de conocimiento. Exacto. Porque cuando usted no valora lo que Dios ha puesto en su mano, mire, yo siempre he dicho eso como pastor. Si Dios te dio un talento, si te dio un potencial, si te dio un ministerio, si tú has sido llamado para algo, algún servicio, algún ministerio, algún talento, usted tiene que usar eso, porque si usted no lo usa, Dios va a enviar a alguien que lo haga. No deja que alguien lo use. ¿Me entiendes? Dios va a enviar a alguien que lo haga. ¿Y tú sabes qué pasa? Cuando Dios envía a alguien que lo haga, el que está allí, que no lo hace, se siente molesto, se disgusta, se enoja con el pastor, con la iglesia, amigo. Pero es que usted no cumplía con su proyecto. Y Dios vio que usted no tiene interés, que a usted no le importa. Exactamente. Dios mandó a otro. Entonces, usted cuando ve a otro que está haciendo el trabajo, debiera de orar a Dios y darle gracias a Dios que Dios puso en movimiento el proyecto que él había puesto en su mano. Y usted por su dejadez y falta de integración no lo hizo. Entonces el hijo pródigo le exige al papá, ¿y por qué tú a él le hiciste esto? Porque si él gastó todo, ¿me entiendes? Entonces el padre, estate tranquilo que tú tienes todos mis beneficios. Tú no estás bien concientizado de lo que tú significas en mi reino. ¿Y qué es lo que te está pasando a ti, muchacho? No, y que él pudiendo hacer todo lo que él quiera. Porque ese es el problema también, que estamos dentro de la iglesia y pudiendo tener los beneficios de la iglesia, no lo adquirimos, pero cuando vemos que otro lo adquiere, entonces es otro problema también. ¿Tú me entiendes? Atadura, mucha atadura y falta de mucha oración. Recomendamos mucha oración, recomendamos una mentalidad diferente, recomendamos en esta tarde que seamos ecuánimes con el trato a aquellos que no quieren ir a la iglesia y que no quieren involucrarse en las cosas de Dios. Bueno, mi recomendación personal es que no se le deje de hablar a esa persona. Esas personas no son enemigos de nosotros.
esas personas siguen siendo hermanos de nosotros porque todavía son hijos de Dios. Y como hijos de Dios tienen todos los privilegios que usted y yo tenemos. Claro que sí, claro que No, sí. pero es que hay gente que, te voy a decir esto, que es que nosotros como iglesia a veces estamos equivocados. Creemos que la gente nada más está bien con Dios cuando va a la iglesia. Cuando va a la iglesia. Ay. Es una contradicción fuerte. Muy fuerte. Pero hay gente que no van a la iglesia, que están bien con Dios, que están tienen bien su vida con Dios. organizada. Claro Lo único que sí. le falta es congregarse. Congregarse. Tú sabes que mi papá duró un tiempo descarriado, pero a mi papá yo nunca lo vi como descarriado. A mi papá lo único que le faltaba era ir a la iglesia. Y hay gente así, que le falta ir a la iglesia. ¿Tú me entiendes? Que quizás, qué sé yo, algún problema o algo, no sé. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando vemos una persona así, no, ni caso le hacemos. Fulano está descarriado, fulano no va a la iglesia, fulano. Aunque que no se vaya a malinterpretar. Exactamente. No claro, estamos claro. llamando a que usted deje de congregarse. No, nunca, usted tiene que nunca, congregarse, nunca. usted tiene que estar junto a una estructura eclesiástica. Obligado, usted tiene que obligado. tener un pastor para poder progresar, un guía. Obligado. Porque yo nunca he visto una gente sin cabeza, ¿me No, entiendes? claro que Avanzar no. y desarrollarse. Claro que no. Y hay Y es- mucha gente que quiere ser autónomo. Y es que la fe viene por ¿Me el entiende? oír. Usted tiene que tener a alguien que lo dirija, que lo eduque, que lo forme, que lo guíe. Siempre, claro. ¿Me entiende? Pero ustedes saben, y todos los que ven este podcast saben, que hay gente que no está yendo a la iglesia, que tiene una conducta moral mejor que muchos de los que van a Mejor la que muchos iglesia. van a la iglesia todos los días. Pero por eso nosotros no vamos a dejar de predicar y de enseñar de que hay que ir a la iglesia. Nunca, claro que no. ¿Me entiendes? Claro. Ahora bien, no es lo mismo una gente que tiene una conducta moral ejemplar en la sociedad, Exactamente. que tiene una conducta ejemplar en la iglesia y en la iglesia y sociedad. en la sociedad, Tiene exactamente. un mayor peso. Claro, porque es un complemento. Porque hay un complemento Hay de un cristiandad complemento de y de la cristiandad. sociedad, porque la sociedad Exactamente. tiene que reconocer lo que tú eres como Lo que tú persona. eres como Tú sabes que la gente dice comúnmente, a mí no me importa lo que digan los demás. Cuando yo oigo un cristiano decir eso, a mí me da rabia. Perdónenme, y yo sé que hay mucho problema, hay que me problema. da rabia, me molesta. A ti tiene que importarte lo que dicen los demás. Exactamente, claro. Ay, es que No yo no, somos carta oye, leída. otra cosa, yo no vivo para la gente. ¿Cómo? ¿Cómo? Si el apóstol Pablo dijo que nosotros somos cartas abiertas, Mira, leídas. eso te iba a decir yo en el libro. En el libro hay uno de los párrafos que dice así, que nosotros somos cartas leídas. Entonces, cuando alguien, el que no lee la Biblia, pero ve la vida de un cristiano, está leyendo la Biblia. Digo yo. Claro, porque un cristiano representa el evangelio. Exactamente. Su conducta representan a Jesucristo. Entonces, ¿cómo tú te pones cuando una gente dice, a mí me me importa? prendo en candela. ¿Por qué? Pero tú te pones Sí, rojo me cuando- prendo en candela porque es que Tú te no es pones ver- rojo cuando eso no dices puede eso. ser. Usted y yo tenemos que ser ejemplo. Un pastor que no sea ejemplo ante la sociedad donde vive no sirve para Y ser que yo pastor. no vivo para la gente. Usted no sirve para ser pastor si usted Ay, no es un ay, ejemplo en el lugar donde usted está. Usted no sirve para ser un evangelista si usted no es ejemplo donde usted vive, donde usted está. Exactamente. Si usted no es ejemplo en la sociedad donde usted vive, usted no sirve como un predicador, ni como pastor, ni como evangelista. Exactamente. A usted tiene que importarle los comentarios de los demás, porque su testimonio Exactamente. es lo que va a provocar la conversión de aquellos que están atados y alejados de Jesucristo. Es su testimonio. Es así. ¿Me entiendes? Entonces, lo que más provocaba el impacto de Cristo en la sociedad era su testimonio. Claro. Su testimonio. ¿Y qué fue lo que más trabajó en la vida de los apóstoles? Y por ende fue que se vieron forjados a escribir y hablar de esto. Era que nadie podía señalarle. Exacto. Era que tenía una vida intachable. Oh, pero si tú vas al Antiguo Testamento, tú no vas a encontrar en ninguna parte cómo se habla de Samuel. Cuando se habla de Samuel, la Biblia, ¿tú sabes qué dice la Biblia? Que nadie pudo nunca señalar a Samuel, ni público ni privado. Oye. Cuando yo leí eso, yo dije, no, pero es que el tipo era un fino. Era fino actuando ante la sociedad. No igual como otros sacerdotes, como Elí, que sus hijos eran unos corruptos y perversos. ¿Entiendes? O como otros profetas que actuaron de manera irreverente. Ahora, cuando la gente no haya que hablar de ti es porque tú eres una eminencia. Exacto. Entonces nosotros somos ejemplos. Todos estamos llamados a dar ejemplo con el testimonio, con la forma de conducirnos, con la forma de andar. Pero si decidimos alejarnos de la iglesia, dañar nuestro testimonio, arruinar nuestra forma de ser y alejarnos de la gracia de Dios,
Es tiempo de que usted se acerque a la iglesia. Y si se acerca a la iglesia y usted ve que los que están en la iglesia no son agradables, apunte para otro lado. Exactamente. Porque si usted encuentra una iglesia o encuentra a alguien que no le quieren brindar amor, vaya a un lugar donde brinden amor, porque hay muchas iglesias que aman a la gente Exactamente. y que respetan a la gente y que lo ayudan. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo también y lo enseño y lo predico. No Gracias. todas las iglesias son iguales, porque la iglesia mayormente se mueve como el pastor. Mayormente. Si el pastor es una persona que no tiene educación, la iglesia es sin educación. Si el pastor es una persona que no tiene conceptos ni criterios doctrinales, así mismo la iglesia. Como el pastor es la iglesia. Ahora, Mira, si el pues pastor... pues yo estoy en la mejor iglesia. Tú me perdonas que tú eres pastor, pues yo estoy en la iglesia. porque Como el ese pastor mío en la es una iglesia, eminencia. porque Mi el pastor Juan Antonio es Jamalera una guía. es una eminencia como pastor. Bendecimos al obispo Tú Jabalera. sabes que el viernes pasado era culto de caballeros. Y mira, y es difícil tú no ver a mi pastor en un culto. Y yo dije, yo no sé si se me zafó, y yo dije, si el pastor no está aquí hoy es porque el pastor está enfermo y está grave, yo voy a ir a visitarlo mañana. Porque a ese hombre no le gusta faltar a su iglesia. No, es imposible. Eso yo le decía a mi esposa hace un tiempo atrás, que es imposible que un pastor no esté ahí frente. Ahora bien, ese no es el tema, ese tema después lo vamos a discutir. Dale. Vamos a cerrar esto. Ajá. Aquellos que se han descarriado y se han alejado del Señor, tu última palabra sería. Bueno, mi consejo es que se acerquen. Mientras más tú te alejas de la persona que te pueden ayudar en un consejo a que vuelva a la iglesia, más te involucra en el pecado. Y más Satanás te arropa, más tú te envuelves en los negocios del mundo. Entonces, acércate. Acércate, no tengas miedo, porque muchas veces tenemos miedo, porque yo una vez estuve descarriado. Incluso en ese tiempo yo no pasaba ni por el frente de la iglesia. Ni por el frente de la iglesia. Entonces, mi consejo es que se acerquen. Ese es tu consejo a los descarriados. Sí, claro que se Y el acerquen. consejo a la iglesia para el trato de los descarriados, que ahí es que estamos basados en la contradicción de hoy. Y vamos a cerrar, vamos a cerrar. Que dejen de privar en querubines, en serafines y en arcángel. Es lo único. Amén a los descarriados. Hasta, aleluya, hasta ahora nuestra contradicción de podcast. Hoy teníamos al evangelista Neuri Sánchez desde la ciudad del Bronx, Nueva York. Amén. Gracias, varón de Dios le Dios. bendiga. Eres bienvenido siempre a Contradicciones. Yo sé que sí, papá. Shalom Adonai, Dios me lo bendiga a todos. Suscríbase al canal y continúen viendo Dele Contradicciones me gusta, Podcast. comparte y comente. ¿Cómo? Contradicciones